subir el libro de Hechos, capítulo 22, ahí donde estamos meditando por un tiempito. Así que queremos continuar y quiero resaltar un versículo y más bien un personaje que aparece allí en esa porción y solamente aparece en esta porción, o sea, en el tiempo de la conversión de Saulo, que después llega a ser el apóstol Pablo. Dice así Hechos 22:12. Entonces uno llamado Ananías, varón piadoso según la ley, el que tenía buen testimonio de todos los judíos que allí moraban. Leamos juntos. Entonces uno llamado Ananías, varón piadoso según la ley, que tenía buen testimonio de los judíos que allí moraban. Padre, en esta hora queremos detenernos por un momento, Señor, para una vez más reconocer el señorío tuyo en nuestras vidas, Señor, de una manera personal, Señor. Gracias por ser tan bueno para con nosotros de una manera individual, oh Dios. Padre, también queremos darte gracias, Señor, por lo que tú haces, Señor, en la congregación, en la familia, en la grey tuya, Señor. Como cuando nos reunimos, Señor, tú te mueves de una manera especial, Señor, para bendecir a aquel que desea ser bendecido. Dios, gracias. Pedimos de una manera especial, Señor, que tú hables a nuestras vidas hoy día, Señor. Que tú ministres nuestras vidas hoy día, oh Dios. Que tú hagas algo especial en nuestras vidas, Dios. Aquí venimos, Señor, con diferentes necesidades, con diferentes problemas, con diferentes situaciones. Pero Dios, tú eres el mismo que suple para cada uno de nosotros, oh Dios. Tú eres el mismo, Señor, que ministras a cada uno de nosotros de acuerdo a nuestra personal necesidad, oh Dios. Oh Dios, gracias por ser tan bueno con nosotros, oh Dios. También hoy día, Señor, queremos levantar a Mateo, Señor, el papá de mi hermano, el hijo de mi hermano Wilson. Pido, Dios, que la mano tuya, Señor, sea sobre esta criatura, Señor. Él está creciendo, él está apenas, Señor, realizando lo que es este mundo, Señor. Padre, yo te pido, Dios, que la mano tuya sea sobre él, oh Dios, que tú le des la sanidad completa que él necesita hoy día, Dios, y que de esa manera, Señor, mi hermano Wilson, su esposa y la familia, Señor, puedan ver, Señor, que tú eres un Dios amoroso, misericordioso, compasivo, un Dios glorioso que hace maravillas y milagros hoy en este tiempo, Señor. Dios, gracias. Pedimos de una manera especial, Señor, que uses tu palabra para nutrirnos. Tu palabra dice, Señor, que toda palabra que sale de tu boca nunca volverá a ti vacía, Señor, sino hará conforme ha sido enviada y será prosperada en aquello por lo que le enviaste. También tu palabra dice, Señor, que no solamente de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de tu boca. Y aún tu palabra dice, Señor, que la hierba se seca, la flor se marchita, pero tu palabra permanece para siempre. Te lo pido, Dios Padre, en ese nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Y toda su iglesia dice, amén. Puede sentarse, no sin antes saludar a su hermano, a su hermana que está al ladito de usted. Dígale que le ama en el amor del Señor. Dígale así, que le ama en el amor del Señor. No importa a qué equipo le vaya, dígale que le ama en el amor del Señor. Amén, amén. Amén. Bien, quiero que mantenga su Biblia abierta ahí en el libro de Hechos 22, porque quiero centrar la enseñanza en esas cualidades que este discípulo del Señor tenía, que eran cualidades que mi oración es de que cada uno de nosotros salgamos de este lugar diciendo, Señor, yo quiero tener esas tres cualidades que Ananías tenía en aquel día. Ahora, cuando hablamos de Ananías, en la Biblia aparecen varios. Y este Ananías que yo voy a hablar no es el Ananías que habla Nehemías. El libro de Nehemías nos habla de un Ananías. Y yo no voy a hablar de ese Ananías. Tampoco voy a hablar de Ananías que menciona Jeremías. Jeremías menciona a otro Ananías, pero yo no voy a hablar de ese Ananías. También el libro de Daniel menciona a otro Ananías,
Pero yo no voy a hablar de ese Ananías. Usted sabe que no memorizamos, al menos yo, memoricé los nombres de Sadrach, Mesach y Abednego, que no eran los nombres de ellos, fueron los nombres que se les dieron a ellos. Pero Sadrach se le dio, más bien a Ananías, que ya le dio el nombre de Sadrach, aparece en el libro de Daniel. Y yo no voy a hablar de ese Ananías. Tampoco voy a hablar de Ananías, aquel que su esposa era Zafira, que vendieron una propiedad y le sacaron algo del precio de lo que habían ganado ellos y le dijeron al apóstol Pedro: aquí está todo lo que ganamos de la venta de esa propiedad. Y usted sabe la historia, no es mi punto, solamente quiero decirle que no voy a hablar de ese Ananías. Tampoco voy a hablar del Ananías que la Biblia habla de que era el sumo sacerdote, aquel que confronta al apóstol Pablo y Pablo lo confronta a él. No voy a hablar de ese Ananías tampoco. Voy a hablar de Ananías, aquel que dice la Biblia, Dios lo llama para que vaya y ore por Saulo para que reciba la vista. Y más recibir la vista física, recibir la vista espiritual. De ese Ananías quiero hablarle. Y usted sabe, el capítulo 9 del libro de los Hechos nos habla acerca de la conversión de un hombre llamado Saulo. Un hombre que, dice la Biblia, respiraba muerte. Un hombre que odiaba a los cristianos, odiaba al que caminaba en el camino del Señor. Y los perseguía, los llevaba a la cárcel y muchos de ellos murieron por orden de Saulo. Pero damos gracias a Dios de que Dios transforma a las personas. No me escuchaste, iglesia. Que Dios transforma a las personas. Y este Saulo llegó a ser el gran apóstol Pablo, aquel que escribió 12 libros, o posiblemente 13, si usted incluye el libro de Hebreos, 13 libros del Nuevo Testamento. Un hombre que habla acerca de la redención de una manera hermosísima. Habla de la santificación de una manera hermosísima. Habla de la justificación de una manera hermosísima. Habla de la segunda venida de Cristo. Un hombre que fue transformado por el poder de Dios. Y Dios llama a Ananías y le dice: yo quiero que tú vayas y ores por este hombre. Ahora, Ananías al principio se muestra un poco renuente, ¿verdad? Usted lee la Biblia y él la piensa y dice: pero Señor, ¿no has oído de que ese hombre anda buscando a los creyentes para matarlos? ¿No has oído eso? ¿No has visto las noticias? ¿O no has visto en el Facebook, o en el Instagram, o en el Twitter que este hombre anda persiguiendo a los cristianos? ¿No has oído eso, Señor? El Señor le dijo: sí, pero yo quiero que tú vayas y ores por él. La tarea no era fácil. Y la tarea no era fácil. Pero yo quiero que veamos esta cualidad principal que él tenía, que una que sobresale es la disponibilidad. La disponibilidad. Diga conmigo, disponibilidad. Diga conmigo, disponibilidad. La disponibilidad. Es bien interesante porque cuando Dios se le aparece, o Jesucristo se le aparece a Saulo, cuando aparece, Saulo le responde: ¿quién eres, Señor? ¿Se recuerda? Cuando él va camino a Damasco, se le aparece Jesucristo y él le dice: a Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él le dice: ¿quién eres, Señor? A diferencia, cuando Jesucristo se le aparece a Ananías, que le da la orden de ir allá, escuche eso, él le dice: heme aquí, Señor. Mire la diferencia de una persona que no conoce a Dios y una persona que conoce a Dios. La persona que no conoce a Dios, cuando tiene una experiencia, dice: ¿quién eres, Señor? ¿Será de Dios o será del otro? Pero la persona que conoce a Dios dice: heme aquí, Señor. Heme aquí, Señor. Ahora, note eso, la disponibilidad de este hombre. Este hombre todavía no se le decía la tarea, todavía no se le decía qué es lo que iba a hacer, todavía no se le decía cuál era el encargo, la encomienda. Y él le dice al Señor: Señor, heme aquí. Y yo creo que Dios sigue buscando hoy día personas con esa cualidad de disponibilidad. Que puedan decirle al Señor: Señor, heme aquí, Señor. Necesitamos un ujier, heme aquí, Señor. Necesitamos un diácono en la iglesia, heme aquí, Señor. Necesitamos un músico en la iglesia, heme aquí, Señor.
En el liderazgo, que el Señor diga, que hable a la persona y le dice, necesitamos un líder de aguana. Heme aquí, Señor. Necesitamos un líder de varones. Heme aquí, Señor. Un líder de damas. Heme aquí, Señor. ¿Cuánto necesitamos hoy día? Esa disponibilidad. Ahora, escuche bien lo que voy a decir aquí. Read my lips. Dios no está buscando personas capacitadas. Dios está buscando personas disponibles. Se lo voy a decir una vez más. Dios no está buscando personas capacitadas, porque de repente los capacitados ya no están disponibles. Dios quiere personas disponibles y Él se encarga de capacitarlos y equiparlos. Bendito sea el Señor. Una de las cualidades que usted y yo debemos de desear tener siempre, hasta que el Señor nos llame a su presencia, es estar disponibles. Porque no hay nada mejor que trabajar en la obra de Dios. Y no hay nada mejor que trabajar para el Señor de la obra. No me escuchaste, iglesia. No hay nada mejor que trabajar en la obra del Señor. Y no hay nada mejor que trabajar para el Señor de la obra. Así que la próxima vez que el Señor inquiete a alguien y le diga, mira, andamos buscando una persona que se añada al coro de la iglesia, usted diga, heme aquí, Señor. Ahora, cante bonito también, ¿no? No. Usted dígale, heme aquí. El Señor le va a capacitar, el Señor le va a dar voz. El Señor le va a dar esa gracia que usted necesita para liderar, para enseñar, para predicar o para hacer cualquier cosa en el reino de Dios. Dios está buscando personas disponibles. La segunda cualidad que tenía este hombre aparece ahí en Hechos 22:12. Dice, entonces uno llamado Ananías, varón piadoso según la ley. Un hombre que amaba los mandamientos de Dios, que amaba las escrituras o lo que es hoy día la Biblia, la palabra de Dios. Un hombre que no solamente había memorizado la palabra, sino vivía la palabra. Porque es bueno memorizarla, pero es mejor vivirla. Y los religiosos memorizan escritura. Los cristianos vivimos la escritura. No, se te fue. Los religiosos, las personas religiosas que de repente están aún en las iglesias evangélicas, las personas religiosas aprenden o memorizan escritura, pero los cristianos verdaderos, los discípulos de Jesucristo, ellos viven las escrituras. Y eso es lo que Dios anda buscando, personas que vivan las escrituras. Mira, abre tu Biblia, en el libro de Salmos, el Salmo capítulo 1, a mí me encanta especialmente esta primera parte, cuando el salmista está reflexionando en las personas que estaban haciendo diferencia en la vida del pueblo. Dice la palabra del Señor en Salmo 1, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está ¿qué? Su delicia, y en ella, dice, en su ley medita día y noche. Ese será como árbol plantado junto a corriente de aguas, que da su fruto su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace, ¿qué pasa? Prosperará. Mira, hermano, déjame hacer énfasis en esto. Yo me siento bendecido y agradecido al mirar jóvenes en el camino del Señor. Jóvenes que quizás nacieron, y voy a usar esta palabra, en la cuna evangélica. Jóvenes que quizás, como dicen ahí, nacieron en las bancas de la iglesia. Personas, jovencitos que desde su niñez han estado en la casa de Dios. Eso debe de causar agradecimiento en estas vidas, porque aquellos que vivimos el mundo, aquellos que nos revolcamos en el lodo, sabemos la diferencia de vivir en la casa de Dios o en los caminos del Señor y vivir fuera de los caminos del Señor. Bendito sea el Señor. Así que usted y yo debemos de agradecer a estos muchachos, bendecir a estos muchachos
cielo. Y cuando lo vea, decir, mira mi hijo, mira mi hija, estoy orando por ti. Que Dios te mantenga, que Dios te sostenga, que Dios te ayude en todas las cosas que tú estás para poder enfrentar en la vida. Porque la vida, escuche esto, a todos nos tocan momentos difíciles. Pero qué lindo, como dice el salmista, aquel jovencito que creció en la casa del Señor, que no anduvo en caminos malos, que no se sentó en caminos malos, que no una más se entretuvo en los caminos malos, sino que en la ley de Jehová está su delicia. Sino que día y noche, el día lunes lee una pequeña porción de la Biblia, el martes lee una porción de la Biblia, el miércoles, el jueves, el viernes lee la palabra de Dios, porque ahí está su delicia, ahí se deleita en la palabra de Dios. Así que yo le animo, hermano o hermana, a que me ayude a bendecir a estos muchachos. Y cuando usted los vea, anímelos, no los critique, anímelos. Que de repente se peina medio raro, that's okay, anímelos. Que de repente no visten como usted viste, de todas maneras, anímelos. Mire, yo me acuerdo cuando el Señor me alcanzó, me acuerdo de haber estado en una banca de enfrente y tenía delante de mí un líder, se llama Esteban Rodríguez. Esteban Rodríguez es un hombre que Dios lo sacó de la droga, pero droga pesada. Este hombre estaba bien metido en la droga y el Señor lo alcanzó. Fue uno de los primeros convertidos de la iglesia donde mi esposa me llevó cuando yo andaba detrás de ella. Y después ella anduvo detrás de mí. Ok, vamos a acomodar las cosas. Pero yo estaba ahí sentado y yo miraba aquel varón que yo sabía la vida que él había vivido. Y lo miraba bien cambiadito. Yo en aquel entonces traía pues, mi cabello larguito, porque pues, era la moda, ropa así media flojona. Y yo le dije a él, oye, le digo, ¿y yo tengo que ser como tú para ser cristiano? Estábamos un grupo de muchachos, de varones en la iglesia. Le dije, yo tengo que ser como tú para ser cristiano. Y él me respondió, mira, tú solamente tienes que venir a la iglesia y deja que Dios te conteste esa pregunta. Oye, este varón fue para mí y todavía lo es. Yo admiro a este varón. Él vive ahora en Albuquerque con la familia, sigue perseverando en la cosa del Señor. Un hombre que ama al Señor, la familia ama al Señor. Un hombre que se entregó desde el día cero hasta hoy día. Él alaba y glorifica y vive para su Señor. Así que mi hermano, no critique a los jóvenes. Yo gracias a Dios que a mí no me criticaron. Bueno, al menos no me criticaron enfrente de mí. Que de repente a mi esposa le dijeron mil cosas, pero pues era chola, yo estaba cholo, pues a los dos ahí nos acholamos. Pero escuche esto, hermano, escuche esto. Dios desea que usted y yo tengamos hambre de la palabra de Dios. Y yo le animo para que usted le diga al Señor, Señor, ayúdame para que todos los días yo tenga hambre de tu palabra, Señor. Que así como me suenan las tripas, Señor, cuando no como, que me hacen ruido porque ya me hace falta algo de alimento, como algunos que estoy oyendo aquí a un lado. Parece que tienen concierto aquí a un lado, las tripas. Que luego le digamos, Señor, mi espíritu, Señor, gime por ti, oh Dios. Que no pase un día que usted no abra este libro, que es el manual de Dios, que es la guía de Dios, que es aquello que nos nutre, que nos bendice, nos ministra nuestras vidas. ¿Usted sabe que este libro no es un libro para el domingo? Es un libro para todos los días. Por eso el salmista dice, yo me alegré, dice, porque estas personas no se sentaron en caminos malos, no anduvieron en caminos malos, sino que en la ley de Jehová está su delicia. Mira, hermano, cuando empiece a menguar usted en tener hambre por el Señor, vaya rápidamente al Señor. Dígale, Señor, se me está quitando el hambre, dame más, Señor. Mire la diferencia. Cuando uno come físicamente, cuando tiene hambre físicamente y uno come, se satisface, ¿verdad? Y por lo menos por un rato, porque ayer me di cuenta de eso. Nos dieron a tremenda comida, nos dieron a mí los tacos, y después salimos a salir, vamos a ir a comer. Oye, acabamos de comer, hombre. Pero fuimos a la calle de la amargura. No es la calle de la amargura, ¿cómo? Calle del hambre, la calle del hambre. Oye, hermano, ahí está lleno de carros de todo tipo de comida, todo tipo de comida. Y ahí los hermanos se gozaron. Ahora, mi punto es de que muchas veces nosotros tenemos hambre
física y la saciamos con aquel material, ¿verdad? Aquella comida. Pero el hambre espiritual, hermano, entre más usted come, más hambre le da. No. Entre más lee la Biblia, más quiere leer la Biblia. Porque es diferente. El hambre física es diferente al hambre espiritual. Y hay que pedirle al Señor, Señor, ayúdame para que siempre tenga hambre de tu palabra. Número uno, primero tenía la cualidad de estar disponible. Segundo, tenía la cualidad de amar la palabra del Señor. Y por último, noten lo que dice ahí en el versículo 12. Dice que este hombre tenía otra cualidad. Dice, entonces uno llamado Ananías, varón piadoso según la ley, en quien tenía buen testimonio de todos los judíos que moraban ahí. En otras palabras, de este varón hablaban muy bien las personas. Hablaban bien de él. De Ananías, las personas le respetaban porque vivía de una manera diferente este varón. De Ananías no sabemos mucho de él. Es más, no sabemos casi nada. Sabemos el nombre y lo que él hizo cuando fue a orar por Saulo. De ahí en fuera no sabemos nada. No sabemos quiénes fueron sus padres. No sabemos quiénes fueron sus familiares. No sabemos cuándo él llegó al camino del Señor. No sabemos quién lo llevó al camino del Señor. No sabemos qué posición tenía dentro de la iglesia o dentro del cuerpo de Cristo. No sabemos nada de eso. Pero lo que sí sabemos, y Pablo lo resalta, y dice, este hombre tenía buen testimonio de la gente que vivía ahí. Los judíos hablaban bien de él. Y si algo usted y yo debemos de desear, hermano, es tener buen testimonio. Testimonio es lo que la gente dice de nosotros cuando no estamos presentes. Ese es nuestro testimonio. Testimonio es lo que la gente recuerda de nosotros. Además, le digo algo. Cuando usted y yo pasemos a mejor vida, que usted y yo vamos a pasar a mejor vida, un día van a hablar de nosotros. ¿Y sabe qué van a hablar? De nuestro testimonio. Van a recordar cuando estemos en aquella cajita fría, van a recordar nuestro testimonio. Y qué bueno que en ese momento no digan una lista de mentiras. Porque en los funerales es donde más mentiras se dicen. No digan amén tan fuerte. Yo he estado en funerales donde hablan de la persona y digo, ¿de quién están hablando? ¿Me equivoqué en funeral o qué? Buen testimonio. Buen testimonio. Mira, hermano, que la imagen nuestra sea mejor que la imagen que teníamos nosotros antes de conocer a Cristo. Que la imagen nuestra hoy día sea mejor que la imagen del día de ayer y mañana sea mejor que hoy día. Que el testimonio nuestro, lo que la gente dice, sea mejor que lo que decían cuando no conocíamos a Cristo. ¿Sabes qué es lo que forma nuestro testimonio? Escucha bien, y si algo aprende esto, y ya voy a terminar. Aprende de que nuestro carácter forma nuestro testimonio, nuestro carácter, que tiene que ver con la forma en que nosotros reaccionamos ante las situaciones. Ese es nuestro carácter, que está mezclado con nuestro temperamento. Lo otro es nuestra conducta, la forma que nosotros nos conducimos, la forma que vivimos. Eso es lo que forma nuestro testimonio. Y lo tercero es la forma que hablamos y la forma que decimos las cosas, es lo que forma nuestro testimonio. Te lo voy a repetir una vez más por si acaso no lo agarraste. Y si lo estás apuntando, apúntalo una vez más. Son tres cosas que forman nuestro testimonio, sea bueno o sea malo. El carácter, si es buen carácter, tienes buen testimonio. Si es mal carácter, tienes mal testimonio. Si tu conducta es buena, tienes buen testimonio. Si tu conducta es mala, tienes mal testimonio.
Si tu forma de comunicar o de hablar es buena, tienes buen testimonio. Si tu forma de comunicar o de hablar es mala, tienes mal testimonio. Ahora lo lindo es de que el Señor arregla testimonios. Arregla nuestras vidas. Cuando reconocemos y le decimos, Señor, como que mi carácter no está moldeado a la imagen tuya, Señor, ayúdame, Señor. Soy iracundo, me enojo rápido, soy mentiroso, hago cosas que no debo de hacer. Señor, mi carácter, Señor, amóldalo, Señor. Señor, mi conducta, Señor, no estoy viviendo en la forma que la gente glorifica tu nombre a través de mi vida, Señor. Ayúdame a cambiar mi forma de vivir, Señor. Mi comunicación, Señor, no estoy hablando de la manera que debo de hablar, con tu espíritu, Señor, que sazone mis palabras, mis labios, Señor. Ayúdame, Señor. Y ahí estamos formando nuestro testimonio. ¿Sabe cuál es mi oración, hermano, hoy día? Le decía, Señor, que cada uno de los que vengamos a la iglesia hoy día podamos salir diciéndole, Señor, ayúdame a tener esas tres cualidades de Ananías. Primero, que sea una persona disponible. Una persona disponible. Segundo, que sea una persona que ame tu palabra. Que ame tu palabra, Señor. Y tercero, que sea una persona que tenga buen testimonio. ¿Quisieras tener eso, hermano? La Biblia, escucha esto, la Biblia nos habla del apóstol Pablo. El apóstol Pablo. Cuando Lucas escribe de la conversión de Saulo, que llegó a ser el apóstol Pablo, él menciona de que cuando Jesucristo se le apareció, Ananías rápido dijo, heme aquí, Señor, heme aquí, disponible. Pero después, más adelante, a los años después, Pablo tiene la oportunidad de predicar un mensaje a personas de la alta sociedad, pero él no predica un mensaje a la alta sociedad, él les habla de su testimonio. Y dentro de su testimonio, él dice, había un hombre, un discípulo, llamado Ananías, que era amante de la palabra de Dios y tenía buen testimonio de los judíos. Cuando Pablo empieza a pensar acerca de su conversión, viene a su mente este varón, que la Biblia no lo habla más, solamente el capítulo 9, capítulo 22 del libro de Hechos, y ahí es solo lo que dice. Pero él se recuerda y dice, cuando el Señor me alcanzó, Dios mandó a un discípulo llamado Ananías, que estaba dispuesto, y este varón ahora ama la ley de Dios y tiene buen testimonio. Ponte de pie. Vamos a decirle al Señor, Señor, yo quiero esas cualidades. Yo quiero esas características. Si tú estás luchando, hermano, en alguna situación, que de repente, Dios, escúchame esto, antes de que te muevas de ahí. Si Dios está inquietando en trabajar en algo en la obra del Señor, en hacer algo en lo que es en el reino de Dios, y te has mostrado renuente o no has querido por alguna razón, ¿por qué no le dices, Señor, Señor, heme aquí, Señor? Yo quiero, Señor, ser parte de tu reino. Yo quiero participar, Señor, en tu reino. Si tú eres joven, tienes, no sé, menos de 10 años, 15 años, 25 años, y Dios te está inquietando para hacer algo en la obra del Señor. Quizás sea enseñar la palabra, predicar la palabra, o quizás trabajar en algún ministerio. Si Dios te está inquietando, no le digas no al Señor. Dile, heme aquí, Señor. Aquí estoy disponible, Señor. Ahora, y tú estás batallando, que pasan los días y no estás leyendo la palabra del Señor. Que por alguna razón tu vida no se ha ya hecho la rutina de no leer la Biblia más que el día domingo. ¿Por qué no le dices al Señor, Señor, ponme hambre espiritual, Señor? Que no pase un día sin que yo lea tu palabra. Ayúdame, Señor. O tú dices, hermano, pero yo no tengo muy buen testimonio. He cometido errores. He hecho cosas que no son correctas. El Señor se encarga de limpiar nuestra vida y transformar nuestra vida.